La primera vez que hice terapia Gestalt fue en 1970 con Ruth Kohn, en el primer seminario de presentación de terapia Gestalt en Alemania. Allí se pidió un voluntario para la silla caliente y fui el primero. Realicé un precioso trabajo, una experiencia tan rica que propició un cambio muy profundo y decidió mi vida futura. Tomé la decisión de salir de la orden, ya que esto era lo mejor para mí. No di el paso inmediatamente, pero sabía que en el momento oportuno lo iba a hacer. Hasta ese momento yo conocía y trabajaba con la dinámica de grupos, pero Ruth Kohn presentaba el método predominante en Estados Unidos, y el haberme ofrecido de voluntario me propició ser el primer paciente de Gestalt en Alemania y reorientar mi vida. Más tarde la empleé también en mi trabajo. Me aportaron mucho Ruth Kohn y la Gestalt. También participé en un taller de 4 semanas con Hilarion Petzold. Después tuve formación y experiencias en Estados Unidos, algunas muy profundas, pero cuando comprendí lo que mi madre había hecho por mí. Más tarde aprendí y trabajé en la terapia primaria de Hannover y me di cuenta de que tanto esta como la Gestalt tenían algunos métodos que necesitaban correcciones. Me di cuenta de que el underdog expresa sentimientos secundarios y que estos impiden la solución. Por otro lado, también decir que el amigo editor de Love's Hidden Symmetry, versión inglesa de Felicidad Dual en Estados Unidos, Hunter Beaumont, es un terapeuta gestáltico. Por lo tanto, la Gestalt realmente me ha aportado mucho, tanto a nivel profesional como personal. En Gestalt está la idea de que la expresión de sentimientos por sí misma ya es buena, e igual es parte del problema y no de la solución. Cuando hablamos de seguir el impulso, siempre depende de qué impulso se trate. Cuando trabajamos con constelaciones y tomamos a representantes para hacer el papel de los miembros de la familia, hacemos que las personas primero se centren y que dejen aparte sus propios deseos e ideas. Esto es algo que el cliente no puede hacer y el representante sí. El cliente solo justificaría el problema. Depende, pues, de qué nivel proceda el impulso. En la mística hay un principio importante. Se pide una purificación de los sentidos y del espíritu para, en segundo lugar, retirarse al centro vacío. Si esto ocurre, las personas están en sintonía y se puede seguir. También el terapeuta tiene que estar purificado y esto le permite que surja el impulso para el siguiente paso. Estos movimientos los llevan a soluciones que en determinados momentos solo son posibles después de una comprensión, y las comprensiones son fruto de una larga disciplina y de la observación, y no se dan así como así. Si un terapeuta comprende los órdenes del amor, puede ver si un movimiento está o no en sintonía con ellos. No es suficiente que los clientes sigan su propio impulso. Yo me doy cuenta del siguiente paso y me doy cuenta de la resistencia que el cliente o el representante oponen. A veces hay que respetar que sigan sus propios impulsos, pero a veces también hay que cortar cuando sentimos las resistencias. Por ejemplo, el caso del chico esquizofrénico del taller, que mantenía la cabeza tan alta y yo se la bajé. En ese momento el sentimiento pudo fluir. Asimismo, cuando alguien cierra los ojos o para la respiración el movimiento no fluye. Por lo tanto, el principio de la autorregulación es realmente algo muy complejo. La purificación incluye que uno asienta al mundo tal y como es, con la alegría y el dolor, con la salud y la enfermedad, con la vida y la muerte. Esto es lo más importante, cuando el terapeuta tiene esta actitud. El asentimiento al mundo genera serenidad. El asentimiento al mundo tal y como es le da serenidad al terapeuta, aunque fracase. Es independiente de los resultados. Simplemente hay una atención amorosa, sin pretensiones de poder. Es una atención sin miedo y sin intenciones. Si no funciona, dice, he llegado a mi límite. Y este reconocimiento de los propios límites por parte del terapeuta tiene un efecto sanador. De hecho, es similar a la fenomenología filosófica,
donde se toma todos los fenómenos tal como son en un determinado contexto. Aceptar los fenómenos como son, exponiéndose y sabiendo esperar, permite que el punto de vista se amplíe. Así, de la gran variedad se puede distinguir lo esencial. Aquí la visión es muy amplia, abarca el conjunto en vez de enfocar los detalles, por lo que se puede apreciar la variedad de los fenómenos y reconocer lo esencial. De hecho, esta es la actitud de la filosofía fenomenológica aplicada a la psicoterapia, en la que no ves al cliente sino a toda su familia. No estás concentrado en él o en ella, sino que tienes en cuenta a todas las personas vinculadas con él. Así puedo ver qué es realmente lo importante. Por ejemplo, aquella clienta cuya abuela sufrió tanto en el parto y tuvo que sobrellevar molestias crónicas. Ahí la abuela fue lo esencial. Cuando yo le hablo al cliente, le hablo de alma a alma. Por eso se establece ese contacto. Por eso es importante que no permita que el cliente me dé muchas explicaciones. Le hablo de aquí a aquí, del pecho a su pecho, del corazón a su corazón. Pues desde aquí se trasluce el alma. No veo al individuo de forma individual, sino integrado en su familia y en un contexto. A veces, cuando la trama es personal, tengo que trabajar de persona a persona, tratando de reiniciar su movimiento amoroso hacia uno de los padres, interrumpido a una edad temprana. Por su mirada y cuando le saltan las lágrimas, veo la edad que tenía entonces y ahí lo tomo. En un caso así, una constelación no tiene sentido. Unas veces tengo que trabajar con el cliente a solas, otras tengo que hacer la constelación, especialmente si se trata de muerte, suicidios o implicaciones sistémicas. Uno puede experimentar y luego alguna vez se puede ir a esos ámbitos, pero esto va más allá de la psicoterapia. Mi trabajo forma parte de la psicoterapia, donde se tratan asuntos como la relación de pareja, esquizofrenia, depresiones, etc. Pero luego, en mis libros como Felicidad Dual o Reconocer lo que es y Órdenes del Amor, describo los órdenes del amor. Allí doy una explicación extensa y estos libros actúan solos en muchas familias sin hacer nada más, sin ninguna psicoterapia, simplemente a través de las comprensiones. Las parejas pueden comprenderse mejor, los padres pueden tratar mejor con sus hijos, los maestros pueden tratar mejor a los alumnos, los asistentes sociales saben cómo tratar adopciones, por ejemplo, teniendo más respeto ante los padres carnales. Y así, estas comprensiones se van metiendo en muchos ámbitos, infiltrándose también en el mundo de las organizaciones y empresas. Así, por ejemplo, de repente uno se da cuenta en profundidad de lo que significa el reconocimiento del otro. Esto va mucho más allá de la psicoterapia y actúa, simplemente porque hay comprensiones nuevas, fáciles de integrar y éstas actúan en la vida normal y corriente. Cuando un hijo va creciendo y va teniendo sus 14 años y después los 20, por ejemplo, sabe que esto es diferente de los 14, pero no sabe ni trata de comprender cómo llegó hasta aquí, y así también ocurre en nosotros. Ya no sé cuándo empecé, he ido progresando, fue progresivo, pero sí que hay algunos momentos claves en mi proceso donde de repente comprendí algo. Uno, el que ya comenté, respecto a lo de la silla caliente. Otro fue un artículo de Jay Haley acerca del triángulo perverso, donde describe el caso de un colegio cuando un maestro, en vez de unirse a los demás maestros, pacta con los alumnos y ahí se desarrolla un desorden fatal. O cuando un alumno se une a los maestros en vez de estar con los alumnos, por ejemplo, chivando, ahí hay un desorden, es algo perverso. Ahí me di cuenta de que había un orden de prioridad y la necesidad de no saltarse los límites. También fue importante para mí el libro de Iván Vossormensky-Nagy, Lealtades Invisibles, pero lo esencial fue la observación de la conciencia. Conciencia moral. Ahí estuve observando durante 6 años, mirando a ver
cómo actuaba la conciencia y pude darme cuenta de sus diversos niveles. Y después me di cuenta de aquello que va desarrollándose en las familias. Todos se comportan según determinadas leyes que ellos mismos no conocen y donde el movimiento va en contra de las leyes se desarrollan el desorden y la desdicha. El descubrimiento de esa conciencia inconsciente, que a la vez es una conciencia común de toda la familia que dirige a esta familia, este descubrimiento es el que me llevó a comprender las implicaciones sistémicas. De repente me resulta comprensible cómo era posible que unos hijos que son amados por sus padres, y por lo que los padres lo hacen todo, se desarrollan de una manera que a los padres les tiene que resultar hiriente, y este sería también el ejemplo más simple para demostrar que el amor solo no basta. Solo sabiendo que existen determinados órdenes y que existen también implicaciones sistémicas, podemos encontrar los órdenes en el marco de los cuales pueden desarrollarse el amor. En este contexto hay algo que aún no sé distinguir del todo. Aquello que lleva a la desdicha es el amor, que también se orienta en unas determinadas leyes, leyes imaginadas y mágicas. Por ejemplo, donde un hijo dice, si yo me muero, mi madre puede vivir, y en consecuencia cae enfermo y se muere. O cuando alguien es excluido de la familia y en la próxima generación un hijo tiene que retomar esta suerte para expiarla. Esta es una ley en la cual se orienta esta conciencia, y por sus consecuencias es una ley fatal. Es un orden del amor, pero un orden que hace valer los derechos del anterior, de aquel que fue excluido, procurando que un posterior lo represente y lo reintegre en la familia a través de la identificación. Pero el anterior no tiene ninguna ventaja de eso, no aporta nada a nadie. En el fondo son leyes siniestras y terribles las que se desarrollan, y las tragedias griegas son la versión más explícita de estas leyes. El cristianismo, por ejemplo, también sigue estas leyes. El Dios que llamamos bondadoso deja que sacrifiquen a su Hijo. Hasta la tercera y cuarta generación, en la Biblia se dice que los pecados cometidos serán expiados por no sé cuántas generaciones. Pero eso es una mera observación. Ya en aquel entonces vieron que era así, pero el intento de dar un giro al destino haciendo sacrificio, toda esa imagen de que así se podía restablecer un equilibrio, que los poderes superiores solo podían ser reconciliados a través de la sangre. Esto sí que es fatal, pero en el fondo, de una cierta manera, se trata de un orden del amor. Y en este contexto también es terrible ver que cualquier progreso grande, cualquier progreso humano, cuesta mucha sangre. Ahora, sin embargo, viene lo realmente revolucionario. Los órdenes del amor sanadores aparecen una vez la persona ha pasado a través de su purificación, purificándose de aquello que aparece en un primer plano, renunciando a todas sus esperanzas, a la esperanza de que a través del sacrificio se alcance algo. Cuando uno reconoce el amor de aquella persona por la que uno quería sacrificarse, y mirándolo desde el punto de vista religioso, hay que tomarse en serio que Dios ama, porque sobre todo ama a los niños pequeños que pretenden salvar a sus padres a través de los grandes sacrificios, y que en sus ojos esos sacrificios son vanos. Yo no digo nada acerca de lo religioso, solo quiero hablar aquí de las actitudes fundamentales, y eso es lo que se muestra en el trabajo con constelaciones. Siempre que hay estas implicaciones trágicas que parecen inevitables, como por ejemplo en la tragedia griega, allí al final puede haber una solución, por ejemplo, también entre un asesino y su víctima, pues interiormente hay un elemento profundo que nos lleva hasta ahí, pero primero hay que captar estos diferentes niveles, hay que renunciar a ese primer plano, a ese nivel de los órdenes que llevan a la fatalidad. Por ejemplo, que el terapeuta renuncie a toda indignación, incluso allí donde es especialmente duro. Por ejemplo, tratándose de un abuso infantil, hay que renunciar a toda indignación.
y después pasar a ese nivel profundo, y de repente puede darse una solución del amor, sin que nada se encubra, sin que nada se perdone, sin que nadie sea absuelto de las consecuencias de su culpa. Queda la plena seriedad y a pesar de todo se puede llegar a una solución. Eso es lo realmente revolucionario de este trabajo, y es algo que va mucho más allá de cualquier tipo de escuela terapéutica. Respecto a las escuelas psicoterapéuticas, se ve que todas hacen algo bueno, todas. Mi trabajo no es ninguna competencia para ninguna de estas escuelas, y pienso que estas comprensiones pueden ayudar en los diferentes campos de aplicación de la terapia. Por eso yo no tengo ninguna escuela. Es algo generalmente humano y no debe ser absorbido o acaparado por una sola escuela, ni tampoco como un nuevo método psicoterapéutico. Es algo que está a disposición de todos, todos lo pueden ver, lo pueden aplicar, no tienen que remitirse a nadie, ni tampoco a mí, como si yo lo hubiera inventado, como se podría inventar algo técnico. Yo simplemente me entregué a ello, fluye a través de mí y yo me retiro. Ahora hablaremos del reino de los muertos, que es más grande que el de los vivos, y veo que volvemos a caer en un fondo último, o primero, del que también surgimos. El tema de los muertos es algo que se ha venido desarrollando durante los últimos 2 años, y aún no he llegado al final. Aún hay mucho más, pero todavía no soy capaz de captarlo. Necesito más experiencia. Para hablar del futuro, aquello que a mí interiormente me ocupa mucho, ese trasfondo de la esquizofrenia. Es algo que no se puede captar solamente con las constelaciones que se mueven en primer plano. Es algo que alcanza el reino de los muertos, de una manera determinada que yo aún no capto del todo. Es algo a lo que yo me expongo de manera fenomenológica, para más tarde comprenderlo más claramente. Y el ejercicio, esa meditación que yo hago, es otro paso más a donde iba a explorarlo, y yo espero luego las respuestas, el feedback. Y al decirme la persona, yo lo viví de esta manera o de esta otra, eso me orienta para seguir trabajando. Cuando hablas de lo espiritual, ¿a qué te refieres? Yo suelo evitar la palabra espiritual siempre que pueda, porque es muy abusiva. Y la mayoría de los que se llaman espirituales se han negado a la purificación. Pensando, por ejemplo, en San Juan de la Cruz, que estuvo caminando durante 20 años por la noche oscura, se sabe lo que significa y que es algo que no se puede explicar. Es algo a lo que uno se ve obligado, a esa purificación, y una vez la persona ha pasado por ella ya no lo menciona. Quien habla de eso no ha pasado por la experiencia. A grosso modo quizás sea un poco arrogante decirlo así. De lo divino tenemos una intuición, es más familiar al no ser que al ser. Se halla muy lejos, y cuando dejamos que aquello que está muy lejos envíe sus rayos a nuestro propio interior, cuando permitimos que vaya actuando, entonces aporta una gran tranquilidad. Pero no nos da las instrucciones para actuar, y me atrevo a decir que de ello no hay ninguna revelación. Es muy atrevido, pero lo digo. En cambio, aquello que actúa, aquello de donde nos vienen instrucciones para actuar, eso yo lo llamo alma. El alma tiene algo que ver con el ser y lo divino, con el no ser. Puede ofrecer una imagen, todo aquello que es está rodeado de un no ser, y aquello que es el no ser en comparación con el ser es mucho más grande, es infinito. Todo lo que es finito. Lo que está más allá del ser es el no ser, pero es efectivo. A través del reconocimiento del no ser, aquello que es el ser gana grandeza. Pero sin que el no ser actúe directamente, es simplemente el reconocimiento el que causa ese efecto. Por lo tanto, el alma es, pero a otro nivel que lo espiritual, y el alma actúa, y yo me puedo entregar a ese alma. Sin embargo, el alma actúa a diferentes niveles, un nivel superior y uno inferior más profundo. En mi trabajo poco a poco he ido bajando a ese nivel más profundo, y quizá haya un otro nivel más,
al que ahora me voy acercando, pero aún no lo capto. Se tiene que manifestar en el trabajo. Por eso es también tan importante que estas comprensiones resulten del trabajo. Sin este trabajo yo no podría aprender nada. Uno no se lo puede simplemente imaginar. Hay que verlo en el trabajo. Por eso maduramos con este tipo de trabajo. Es un profundo desarrollo humano, una profunda sintonía. El concepto de transpersonal es algo que yo rechazo. Hay como una pretensión allí, es como un concepto de espiritual. Cuanto más lo vemos como algo simplemente terrenal, absolutamente común, integrado en las realizaciones simples y humanas. A veces me divierto mirando a algún maestro espiritual comparándolo con una madre que tiene 10 hijos. ¿Quién es más grande? ¿Qué es más grande? Y también me viene la historia de un buen maestro zen muy importante, muy famoso, que estaba casado y su mujer dijo: eso de la iluminación lo determino y decido yo.